La Biblia nos habla que hay caminos que parecen rectos, pero no todos terminan por ser buenos. Hay gente que parece que nos van a hacer bien, que parece ser una buena alternativa, pero no todas las cosas son lo que aparentan. Lo realmente bueno está alineado en el plan y la palabra del Señor. Cuando uno está en el camino de Dios, sabe que Él siempre avanza. Las Escrituras dicen que el que comenzó la buena obra, la va a completar. El Señor comenzó algo que lo va a completar en tu vida. Esta es una pequeña reflexión que nos presenta Claudio Freyson y la podemos encontrar en la página web enlace.org. El título de la reflexión: Avanza, no te detengas. Aunque parezca difícil, avanza porque Dios va contigo. El libro de Josué lo podemos definir como un libro de continuación. Se puede ver como Dios va avanzando con el fin de concretar sus planes. Este movimiento divino se vio reflejado en el momento cuando Josué y todo el pueblo tuvieron un tiempo sumamente difícil porque su gran líder Moisés había partido a la presencia de Dios. Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos. Cada uno de nosotros tiene un propósito que nos está moviendo hacia adelante. Dios quiere que avancemos más allá de las circunstancias, más allá de los momentos difíciles. Dios le dijo a Josué que se levante y que pase el Jordán. El Señor le decía que lo que le había limitado, hasta donde había llegado, era los límites donde podía ver la tierra que le había prometido. Todavía había más. Ahora era momento de levantarse y de tomar posesión de la promesa. Dios tiene cosas mayores, Dios tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. El Señor nos dice que todavía no ha completado todo lo que tiene para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra casa, para todo aquello para lo cual te has salvado y transformado. Es el tiempo de ponernos en marcha otra vez. Para poder avanzar, necesitamos algunos requerimientos que no tenemos que olvidar. En primer lugar, avanzar a pesar de las circunstancias. Josué capítulo 1, versículo 1. Josué y el pueblo estaban pasando por un tiempo difícil. El Señor les dice que avanzaran a pesar de los problemas y las circunstancias. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. A pesar de las emociones y del cambiante estado de ánimo, no te caigas, no te desanimes, no te detenga. Avanza, avance hacia adelante. El segundo punto es apoyarnos en las promesas de Dios. Josué capítulo 1, versículos 3 y 4. Ya Dios les había dado el territorio, les había dado la victoria. Jesús preparó de antemano los caminos para que anduviésemos en ellos. Tenemos que caminar en los planes de Dios. Josué necesitaba saber que Dios le estaba pidiendo que avanzara basándose justamente en las promesas y en los dichos que había recibido de su líder Moisés. Las palabras eran: toma la tierra, avanza, pues las promesas de Dios se cumplen. Todos los días tenemos que levantarnos y declarar que Dios está con nosotros. Ese mismo Dios poderoso que estuvo con Moisés, con Josué, también está contigo, también está conmigo. En Cristo, cuando hablamos de la tierra prometida, estamos hablando en primer lugar de lo espiritual, de la plenitud de todo lo que encierra conocer a Dios. Estamos entrando a una nueva dimensión de paz, de gozo. Es todo lo que es el Señor, es la esencia de Dios, es volver a entender el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, lo hizo para que tuviese comunión con él, para que tuviese intimidad y que lo conociera. En esa libertad se paseaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios también les dio carácter, les dio autoridad y la capacidad de multiplicarse. Estas son las cosas que Dios quiere restaurar. Si tú lees Josué capítulo 1, verso 5, ves que hay una promesa de conocer a Dios muy cercanamente, no como una religión, sino conocerlo cada día más. El Señor nos ofrece su poder para avanzar y así desalojar a los enemigos que ocupan tu promesa. En ese momento eran cananeos, heteos y jebuseos y todos los que acaban en eos. Hoy pueden ser los miedos, la inseguridad, tu orgullo, pueden ser muchas cosas. En ese momento, el pueblo tenía que entrar a pelear sabiendo que no lo iban a hacer con sus propias fuerzas, sino que Dios iba a estar con ellos. En cada una de nuestras batallas hay un poder sobrenatural que nos guía, que nos guarda, que nos protege. El salmista David decía: Señor, enséñame a darte gracias por aquellos milagros que aún no me di cuenta y ya ocurrieron. Hay más de 1000 milagros por día que el Señor hace por nosotros, y en muchas ocasiones no nos hemos enterado.
La fe no está basada en los sentimientos. Si decimos en un día primaveral, qué lindo clima, qué bien que me siento hoy, es palpable la gloria. No puedo decir si luego llueve, el diablo se levantó en contra. Dios está con nosotros porque su palabra lo dice. No te dejaré, no te voy a desamparar. La victoria por cada área o para cada área ya fue concedida por el Señor. Y aunque el diablo se levante, va a tener que salir corriendo porque dice la palabra, nadie te podrá hacer frente. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, los habitantes de Canaán, que eran paganos, todos ellos dependían de sus imágenes. En el libro de Levítico nos cuenta que se protegían guardando y escondiendo dentro de las paredes de barro ídolos para poder protegerse de esos que estaban entrando en el nombre de Jehová. Pero cuando llegaron esos hombres de Dios y pisaron la tierra que el Señor les había encomendado, no hubo imagen ni nada que podía levantarse en contra del poder de Dios. No tengas miedo a ninguna circunstancia, a ningún problema que se levante en tu contra. Más grande es quien está contigo. Dios es el que nos da el poder para resistir y para avanzar. Con la caída de Adán, la autoridad sobre lo creado le fue concedido al diablo. Por eso cuando Jesús fue tentado por Satanás, éste le dijo que todo le iba a dar si postrado le adorara. Todo esto por la desobediencia del hombre. Lo que le pertenecía se había perdido. Por eso Jesús cuando reprende al diablo le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 versículo 10. Jesús no le dice que no le fue entregado el poder, sino que admite que en efecto así ocurrió, pero que era solo por un tiempo. En el momento en que Jesús murió en la cruz derramando su sangre y declarando consumado es, luego se levantó de la muerte. Le fueron entregadas otra vez las llaves, la autoridad, el poder para aquellos que conformamos la Iglesia. Avanzamos si creemos en las promesas de Dios. El poder de Dios nos va a ayudar a enfrentar toda clase de crisis, toda clase de adversidades, porque es justamente en ese poder el que nos está fortaleciendo. El tercer punto es que necesitamos avanzar hacia los planes de Dios esforzándonos, siendo valientes. Josué capítulo 1 versículos 6 y 7. Si caminas en ese camino basado y guiado en la palabra de Dios, y si te esfuerzas, Él te va a dar nuevas fuerzas cuando estés cansado y te va a ayudar a llegar a la meta. Cuando querían atacar al pueblo de Israel por sorpresa, lo hacían atacando a los recegados, a los archienemigos que tenían los israelitas, en la época de las conquistas eran los amalecitas. Se dedicaban a atacar a los que se quedaban detrás, a los más débiles. Y el Señor por eso hace tanto énfasis en las fuerzas. ¿Qué es lo que nos da fuerzas espirituales? ¿Cómo nos podemos nutrir de fuerzas espirituales? Las fuerzas vienen de varios lados, como por ejemplo con la comunión con Dios. Primeramente con su palabra, también el acudir a la iglesia, el congregarse, participar de la alabanza, estar en comunión con los hermanos. Las fuerzas no vienen cuando nos quedamos solos, cuando decidimos que estamos mal y no vamos a la iglesia. No te quedes del otro lado del Jordán, no renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que divide la tierra prometida del desierto es el río Jordán, pero el Señor lo abre milagrosamente cuando los levitas pisaron las orillas del río con el arca sobre sus hombros. Las aguas se abren y todo el pueblo pasa de un lado a otro, entrando en la tierra de la abundancia de todo lo que es Dios. El cuarto punto, avanzar en obediencia constante a la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículos 8 y 9. El Señor quiere que tengas respeto de sus mandamientos y de sus consejos. Esa es la clave para poder disfrutar de esa abundancia, de poder creerle a Dios. Como Caleb, por ejemplo, que a pesar de los obstáculos que enfrentó en el desierto y su edad, 85 años, estaba lleno de juventud y con ganas de seguir sirviendo al Señor. Tenía las fuerzas que provienen de Dios. Aprendamos a rendirnos, a consagrarnos a ese plan, a entregarnos día a día al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de decidir avanzar y de no mirar atrás, de no bajar los brazos a pesar de las circunstancias. Y si una puerta se cierra, es porque hay una puerta mayor que está por abrirse. El Señor es quien brinda las mejores oportunidades y también nos aleja de los caminos mentirosos. Él es el que nos acompaña en cada paso. Es tiempo de confiar en Dios, de confiar en su poder y veremos su gloria. No permitas que las circunstancias nublen tu visión de la promesa. Es hora de confiar en la palabra de Dios y avanzar por fe.